En la cena del domingo, mi hermana puso los ojos en blanco y dijo, «Qué mono que sigas apareciendo como si importaras». Mi padre se rió entre dientes. Mi madre simplemente siguió comiendo. Yo di un bocado y no dije nada. 3 días después, vendí la casa de vacaciones y cancelé todas sus cuentas de streaming. Esa noche, mi hermano me envió un mensaje. ¿Por qué está todo desconectado? El chat familiar se encendió y luego llamó el abogado de papá. Fue un terrible brunch familiar de domingo y, honestamente, hubiera sido mejor si no hubiera venido. Lo supe en el momento en que entré y nadie me saludó. La mesa ya estaba puesta. Huevos, salchichas sobre bagels tostados, pero todos estaban en su propia burbuja. Mi madre estaba en el fregadero enjuagando platos que aún no había usado. Mi padre estaba en su sitio habitual junto al televisor, aunque el volumen estaba bajo. Jaime me hizo un pequeño gesto desde el otro extremo de la mesa. Y Lucía. Lucía ya estaba bebiendo una mimosa como si estuviera en algún brunch en la azotea de Madrid, en lugar del hortera comedor beige de nuestros padres en Sevilla. No esperaba un desfile, pero era extraño que nadie dijera nada. Saqué una silla y me senté como si fuera una vecina que apareció por error. Hubo unos minutos de silencio incómodo, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos y Lucía tecleando en su teléfono. Entonces, justo cuando empecé a untar mi bagel con mantequilla, ella levantó la vista y lo dijo. «Qué mono que sigas apareciendo como si importaras». Nadie se sorprendió. Nadie le dijo que se callara. Mi padre se rió entre dientes. Mi madre siguió masticando. Y yo ni siquiera parpadeé. No dije nada. Simplemente me quedé allí masticando ese bagel seco y rancio, como si fuera lo único que me ataba al suelo. Ni siquiera Jaime levantó la vista, pero algo se rompió dentro de mí. No un grito, ni siquiera una chispa, solo una ruptura silenciosa y limpia. Terminé de comer, dije que tenía que hacer unos recados, y me fui. Al día siguiente, saqué mi portátil e inicié sesión en todos los servicios de streaming que usaban, todos bajo mi nombre. Porque, cuando no podían averiguar cómo configurar las suscripciones, yo lo había hecho por ellos. Lo pagaba todo por costumbre. Nadie se ofreció nunca a colaborar o a hacerse cargo, así que lo cancelé todo. Disney+, HBO Max, Netflix, Spotify, incluso la estúpida suscripción a películas de Telecinco que mi madre me había rogado que contratara el pasado diciembre. 3 días después, alrededor de las 10 de la noche, recibí un mensaje de Jaime. ¿Por qué está todo desconectado? El chat familiar estalló después de eso. Lucía escribió algo sobre que el Wi-Fi no funcionaba. Mamá preguntó si la televisión estaba rota. Papá envió un pulgar hacia arriba por alguna razón. Nadie me preguntó directamente. Nadie pensó en hacerlo. Simplemente observé el caos desarrollarse como si estuviera sentada en las vigas de un edificio en llamas. Esa misma noche, hice lo otro. Fui a mis archivos y abrí la carpeta etiquetada Propiedad de la Costa del Sol. Costa del Sol, como en la casa de vacaciones, o como a ellos les gustaba llamarla, el refugio familiar. Ese lugar había estado a mi nombre durante 4 años, transferido por mi padre cuando intentaba protegerlo de un posible embargo. Me dijo que era solo en papel, que lo transferiría de nuevo cuando las cosas se calmaran. Nunca se calmaron. Él nunca lo volvió a mencionar, y yo nunca me ofrecí, así que lo puse en venta. Ni siquiera fui hasta allí. Simplemente le envié a la gente las fotos que había tomado el verano pasado. Le dije que le pusiera un precio para vender rápido, y para cuando llegó el viernes teníamos 2 ofertas completas, una en efectivo. Acepté. Envié los documentos de cierre. El viernes por la noche sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Era el abogado de mi padre. La llamada llegó justo cuando estaba terminando la cena. Espaguetis de bote, comidos fríos sobre el fregadero. No estaba de humor para nada, y el número desconocido que parpadeaba en mi pantalla no ayudaba, pero contesté de todos modos. El hombre se presentó como Ricardo Bermúdez y dijo que llamaba en nombre de mi padre. No preguntó cómo estaba, simplemente fue directo al grano. Mi padre se había enterado recientemente de que la propiedad de la Costa del Sol había sido puesta en venta y estaba comprensiblemente angustiado. Quería saber si era un error
o si yo había, en palabras de Ricardo, actuado unilateralmente. No respondí de inmediato, simplemente lo dejé hablar. Ricardo dijo que mi padre creía que la propiedad fue transferida temporalmente, que había un entendimiento mutuo de que le sería devuelta una vez que su situación financiera se estabilizara. Mencionó posibles complicaciones legales y graves consecuencias si la venta continuaba. Le dije que consultara los registros del ayuntamiento. Silencio, luego una risa nerviosa. Preguntó si tenía los documentos de transferencia. Dije que sí. Preguntó si se los enviaría. Le dije que los obtendría de la misma manera que todo lo demás, a través de los canales legales adecuados. Colgué. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de alguien del bufete de Ricardo. Este era más agresivo. Solicitaban formalmente el cese de toda actividad relacionada con la venta en espera de una revisión de la propiedad. Lo reenvié a la empresa de títulos junto con copias escaneadas de la escritura de transferencia y el registro notarial firmado de hacía 4 años. No me molesté en responder al abogado. El miércoles, la venta se cerró. El comprador era de Barcelona. Oferta en efectivo, sin inspección. Vi cómo 6 cifras caían en mi cuenta como si acabara de ganar una apuesta que nadie pensó que tendría el valor de hacer. Para el jueves por la noche, mi teléfono se encendió de nuevo. Papá. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. No empezó con un hola, ni siquiera intentó suavizarlo. Simplemente se desahogó, gritando sobre traición, sobre la familia, sobre cómo me había aprovechado de él. Dijo que le había robado a mi propia sangre y exigió que le devolviera el dinero, o de lo contrario me demandaría y se aseguraría de que me arruinaría. Lo dejé terminar. Luego dije con calma que había guardado todos los recibos, todos los correos electrónicos, todos los documentos legales, que no había tocado la casa en 4 años y nadie la había pedido de vuelta, que si quería llevarme a los tribunales, estaría lista, y esta vez no pagaría a su abogado. Colgó. Ese fin de semana, encontré mi coche lleno de huevos, no solo el parabrisas, el techo, las puertas, la parrilla, las yemas goteando en las rejillas de ventilación. Apestó durante días. Sabía que eran ellos, probablemente Lucía. Este era su nivel de madurez. Si no podía ganar, haría una rabieta. Lo limpié y seguí adelante. El lunes por la mañana, mi buzón estaba atascado con papel triturado. Un montón de cupones, anuncios basura, trozos al azar. Estaba tan lleno que tuve que sacarlo a mano. Ni una nota, ni una firma, solo caos. De nuevo, no dije nada. Ese viernes salí y encontré mi neumático trasero pinchado. No pinchado, rajado, un corte limpio en la pared lateral. Ese me costó 170 euros. La semana siguiente fue el neumático delantero. La semana siguiente fue el otro lado. Siempre uno a la vez. Siempre lo suficiente como para asegurarme de que no pudiera conducir sin arreglarlo, pero nunca lo suficiente como para justificar el seguro. No llamé a la policía, no confronté a nadie, simplemente reemplacé los neumáticos y guardé cada recibo en una carpeta etiquetada Pequeñas Venganzas. Pero no había terminado, porque hacía 2 años, Lucía no pudo conseguir un préstamo para un coche. Mal crédito, demasiados pagos atrasados y un embargo en la universidad no ayudaron. Me rogó que fuera su aval. Dijo que era solo para que la aprobaran. Ella haría cada pago. Yo nunca tendría que preocuparme. Faltó al primer pago. Ni siquiera se lo dije. Simplemente lo pagué. Y luego el siguiente y el siguiente. Llevaba 24 meses pagando el préstamo de su coche en silencio, por culpa o costumbre o estupidez. No lo sé, pero ya no más. Ese viernes inicié sesión y cancelé el pago automático. Sin previo aviso, sin mensaje, solo silencio. Cerré mi portátil y esperé el fuego. Tardó 3 días. 3 días después de que cancelara el pago automático del préstamo del coche de Lucía, mi teléfono explotó. El lunes por la mañana tenía 9 llamadas perdidas, 7 mensajes de voz y 13 mensajes de texto, todos de Lucía. Ella nunca llama. Envía mensajes de texto cuando quiere algo, envía notas de voz cuando se está quejando y regalos pasivo-agresivos cuando intenta dejar clara su postura.
Pero esta vez, llamó repetidamente. No contesté. Los mensajes de texto comenzaron cortos. Oye, ¿se atascó el pago automático del préstamo? Luego vinieron los de verdad, el pago de mi coche. Acaba de ser rechazado y tengo un aviso de pago atrasado. ¿Qué demonios está pasando? Juro que si estás haciendo algún tipo de jugada de poder, Elena, esto es realmente serio. Conduzco al trabajo, luego silencio. Aproximadamente 2 horas. A las 11:32 de la mañana, el chat familiar se encendió. Lucía, alguien está jugando con mi cuenta. El préstamo de mi coche no se hizo efectivo, y ahora estoy atrasada. ¿Quién sabe algo? Jaime. ¿No es tu préstamo? Papá. Arréglalo. Mamá. ¿Puede alguien por favor explicar por qué hay tanto drama últimamente? No somos este tipo de familia. No respondí. Simplemente los observé hablar a mi alrededor como si fuera una tercera parte, una empleada contratada que de repente había dejado de aparecer para hacer un trabajo que nunca pagaron. A las 3:10 de la tarde, Lucía dejó una captura de pantalla en el chat, su portal online, una enorme advertencia roja en la parte superior, pago fallido, cuenta vencida. Jaime reaccionó con un emoji de pulgar hacia arriba, probablemente por accidente. Seguí leyendo. Había escrito un párrafo entero sobre cómo estaba tratando de reconstruir su crédito y cómo alguien, refiriéndose a mí, había decidido sabotear ese esfuerzo por despecho. Dijo que nunca había suplicado ayuda y que ni siquiera estaba segura de por qué Elena estaba involucrada para empezar. Exacto. Salí del chat y borré el hilo. Terminé de leer ficción. 2 noches después, volví a saber de Jaime. Mensaje directo. No preguntó qué pasó. Ya lo sabía. Había estado viviendo en medio de ello. Simplemente escribió: realmente están perdiendo los papeles. Creo que papá rompió la puerta del pasillo. Lucía está llamando a todos los que conoce. Mamá no ha hablado con nadie desde ayer por la mañana. Le pregunté cómo estaba. Dijo: necesito salir de Stad. Aquí. Le dije que estaría allí al día siguiente. No volvimos a la casa después de recogerlo, solo comida rápida y un largo viaje a una parte de la ciudad que ninguno de nosotros había tenido razón para visitar. Llevaba semanas buscando pisos. Encontré un apartamento de una habitación en un edificio antiguo que era barato, limpio y no muy lejos de una ruta de autobús. El alquiler era de 600 euros, fijos, los servicios no incluidos, pero manejables. No se lo dije hasta que entramos en el aparcamiento. Él pensó que solo estábamos matando el tiempo. Le entregué las llaves y le dije que fuera a echar un vistazo. Se quedó allí mucho tiempo en medio de esa sala de estar vacía, con las manos en la presi, sudadera, simplemente parpadeando. Luego me preguntó: ¿por qué haces esto? Le dije que no le estaba dando nada. Era un préstamo. Cubriría el depósito del primer mes, el último mes y los gastos iniciales. Pero cada euro tenía que ser devuelto, no porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba que se lo tomara en serio. El primer pago se debía en un mes, lo que pudiera pagar. Sin limosnas, solo una oportunidad. Asintió y dijo: de acuerdo. Esa noche pasamos por la casa. Él entró corriendo, agarró una mochila y su PlayStation 4 y salió en menos de 10 minutos. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Quizás no les importaba. Quizás lo sabían. Lo dejé con algunas provisiones, un viejo colchón que había llevado antes y un router Wi-Fi que había configurado esa mañana a su nombre. A medianoche me envió un mensaje. Es la primera vez que me escucho pensar en meses. No respondí. Simplemente sonreí y cerré mi teléfono. Que cundiera el pánico, que se las apañaran. Todavía no había terminado. Lo de alejarse de la familia es que la gente espera una escena, una pelea dramática, gritos, portazos, quizás alguien llorando en el porche, pero no es así como sucede. Sucede cuando dejas de responder, cuando dejas de arreglar todo sin que te lo pidan, cuando dejas de pagar, dejas de explicar, dejas de aparecer. Ahí es cuando se dan cuenta. Habían pasado unas semanas desde que corté los pagos del coche de Lucía y Jaime se mudó. Nadie me había llamado desde entonces, ni siquiera Lucía, lo cual me sorprendió.
Debía de haber mantenido la esperanza de que cedería, le enviaría un cheque, arreglaría su desastre como siempre, pero nunca lo hice, y ella nunca volvió a preguntar. Ahora tenía tiempo, tiempo de verdad. No estaba haciendo malabarismos con facturas que no debía ni fingiendo que me importaban los brunches familiares, donde nadie me miraba a los ojos. Me senté una noche, abrí mis extractos bancarios de los últimos 2 años y saqué cuentas. Había ahorrado algo más de 11.000 eurosos. Once, 0 eurosos que solían desaparecer mes tras mes en el Audi de Lucía. Pagos, seguro, recargos por retraso de los que nunca me habló. 24 meses, drenándome en silencio, porque ella estaba reconstruyendo su crédito, y yo era la persona de confianza. Y luego miré lo que había gastado ayudando a Jaime a alquilar durante los primeros 2 meses. Depósito, el colchón, un par de cientos en comestibles, un escritorio barato de segunda mano, un abono de autobús, en total algo menos de 3.000 eurosos. Y Jaime ahora trabajaba a tiempo parcial en una ferretería. Me envió su primer pago puntual, 100 eurosos, con una captura de pantalla de la transferencia. No dije nada, pero le hice una captura de pantalla y la guardé en la carpeta con su contrato de alquiler. Lo estaba intentando, sin excusas, sin dramatismo, simplemente intentando. Una semana después, me topé con el tío Carlos en el supermercado, junto a los huevos. Pareció sorprendido de verme. Preguntó cómo estaba. Luego se inclinó un poco demasiado, como si quisiera susurrar sin susurrar realmente. Tu madre dice que has estado pasando por algo. Sonreí. Supongo que se podría decir eso. Él dudó. Dijo que vaciaste las cuentas familiares, que vendiste la casa a sus espaldas. Me reí. La casa que estuvo a mi nombre durante 4 años. Miró a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. Entre tú y yo, nadie se creyó esa historia. Siempre han sido muy dramáticos desde que eras una niña. Todos sabían que Lucía era la favorita. No respondí. Luego dijo, nos mantenemos al margen. También le dije eso a tu padre, pero para que sepas, no todos piensan que eres la villana aquí. Eso me afectó más de lo que pensé. Más tarde esa semana, me encontré con mi prima Alicia en el centro. Me apartó, me compró un café y dijo casi lo mismo, que mis padres le estaban diciendo a la gente que les había dado la espalda a la familia, que me había vuelto fría, pero ella tampoco se lo creía. No sé qué pasó, dijo, pero siempre esperaron demasiado de ti. Aparentemente, la familia extendida estaba dividida en 2 bandos. Los que se mantenían educadamente en silencio y los que, en secreto, me habían estado apoyando todo el tiempo. Ninguno de ellos quería decírselo a mis padres a la cara. Al fin y al cabo, seguían siendo familia. Pero más de un pariente me dijo lo mismo de diferentes maneras. Lo entendemos. Simplemente no queremos estar en el medio, lo cual estaba bien. No necesitaba que tomaran partido. Solo necesitaba que dejaran de fingir que mis padres eran santos. Y Lucía dejó de publicar sus pequeñas historias crípticas online después de recibir un aviso de que su coche sería embargado a menos que se pusiera al día con los pagos. No dije nada. No la advertí. Simplemente dejé que el sistema hiciera lo suyo. Mientras tanto, Jaime me envió un mensaje sobre una segunda entrevista. Estaba pensando en matricularse en clases nocturnas el próximo semestre. Dijo que no quería quedarse en el comercio minorista para siempre. Le dije que si seguía pagando el alquiler, le ayudaría con la matrícula cuando llegara el momento. Pero el mismo trato. Cada euro era un préstamo ganado, no regalado. Y por primera vez sentí que no era el cajero automático de la familia. No era la red de seguridad para personas que nunca me devolvieron el favor. Querían fingir que yo no importaba. Bien, ahora podían vivir con la realidad de que realmente no importaba. Un mes después de que Jaime se mudara al apartamento, recibí una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta de verdad doblada en un sobre roto con una dirección de remitente temblorosa. Sin sello. Había sido entregada a mano. Era de mi madre. No escribió mucho, solo dijo que esperaba que estuviera bien, que extrañaba cómo eran las cosas antes, que papá todavía estaba muy molesto y que Lucía estaba pasando por mucho. Luego, al final,
Como una ocurrencia tardía, escribió: «Por favor, no hagas más daño a la familia». Esa frase se me quedó grabada durante horas. Por favor, no hagas más daño a la familia, como si les hubiera quitado algo. Como si todo lo que hubiera hecho fuera destruir. Ni una mención de las cosas que di. La casa, el dinero, los años de aparecer cuando apenas notaron mi existencia. Sin disculpas, solo culpa y letra cursiva. Quemé la carta en un plato en mi balcón. 2 días después, Jaime me llamó desde un teléfono prestado. El suyo había sido cortado. Su madre finalmente lo había sacado del plan familiar. Le dije que se quedara con el prestado por ahora. Dijo gracias, pero que estaría bien. Conseguiría uno de prepago y se las arreglaría. Más tarde esa misma noche, recibí una notificación de mi aplicación de monitoreo de crédito. Había una nueva consulta de préstamo de coche a mi nombre. Me quedé helada. Abrí la alerta. Era de un concesionario en la ciudad vecina. Alguien había intentado solicitar financiación usando mi número de seguridad social. La solicitud no se hizo efectiva, probablemente debido al bloqueo que había puesto en mi crédito después de la venta de la casa, pero se había intentado. Llamé al concesionario a la mañana siguiente. Dijeron que una mujer había entrado usando mi información, sin identificación, solo detalles básicos, y afirmó que estaba autorizada a solicitar a mi nombre porque yo estaba manejando todo de forma remota. No me dieron un nombre, pero no lo necesitaba. Era Lucía. Presenté una alerta de fraude esa tarde y no le dije una palabra. Que se preguntara por qué su siguiente intento fue marcado, que siguiera cavando el hoyo. Ese fin de semana visité a Jaime, le llevé algunas comidas congeladas y algunas cosas para la cocina. Nos sentamos en su viejo sofá y lo vimos intentar arreglar una silla tambaleante que alguien le había dado gratis. Me dijo que estaba trabajando horas extra y planeaba empezar a pagarme 150 euros al mes en lugar de 100. Le pregunté por qué el cambio. Se encogió de hombros. Se siente bien. Luego dijo: están más asustados que nunca ahora. Papá intentó hackear mi correo electrónico la semana pasada. Capté el intento de inicio de sesión. Asentí. Suena bastante bien. Luego dijo algo que no esperaba. Lucía dijo que quieren volver a ir a por ti legalmente, pero no a través de los tribunales. Le pregunté qué quería decir. Ella no dijo exactamente. Solo que iban a hacer que lamentara haberle dado la espalda a la sangre. No respondí, simplemente me quedé allí dejando que la frase resonara. No era una amenaza, en realidad, pero tampoco era nada. Jaime vio mi cara y dijo: no creo que sepan qué hacer sin ti. Le dije que ese era el problema. Ellos tampoco sabían qué hacer conmigo. Al final de la noche, volví a mi apartamento, sentada en el sofá, viendo cómo el primer pago del alquiler de Jaime llegaba a mi cuenta a tiempo, sin dramas. Y en ese momento me di cuenta de algo. Cuanto más se descontrolaban, más tranquila me volvía. Y más poder tenía yo, no les quedaba nada con lo que amenazarme, y todavía no se habían dado cuenta. 3 meses. Eso es lo que había pasado desde que corté el último hilo. En ese tiempo, ni una sola llamada de mamá, ni un mensaje de voz de papá. Lucía tampoco había intentado ponerse en contacto, aunque descubrí a través de Jaime que había vuelto a intentar usar mi información para abrir una tarjeta de crédito de tienda. Esa fue cancelada antes de que se revisara. Lo denuncié como la última vez y seguí adelante. Ya ni siquiera me sorprendía. Jaime seguía en ese pequeño apartamento. Seguía trabajando en 2 sitios. Seguía enviando pagos cada mes, pequeños. A veces solo 80 euros, pero siempre a tiempo. Y siempre con una nota que decía: todavía lo intento. Eso significó más para mí que cualquier cosa que haya recibido del resto de ellos. Me llamó una noche después del trabajo. Dijo que quería hacer un curso de certificación para clases nocturnas de climatización. Dijo que había consultado la matrícula y no era terrible, pero no podía cubrirlo todo de inmediato. No pidió ayuda. Simplemente lo dijo en voz alta, como si quisiera ver cómo se sentía. Le dije lo que siempre le decía. Si seguía con sus pagos, se mantenía constante, yo lo cubriría como un préstamo cada euro rastreado. Nada gratis, dijo. Es justo. Y cambió de tema.
Esa noche, abrí la carpeta de mi escritorio etiquetada Caos familiar. No la había tocado en semanas, pero quería volver a ver los números. Repasé cada pago que había detenido, cada suscripción que había cancelado, cada préstamo que había terminado. Calculé lo que había ahorrado, 11.052 euros. Luego calculé lo que había gastado en Jaime, depósito del apartamento, alquiler, muebles, comestibles, teléfono móvil cuando se lo cortaron, 3.135 euros en total. Eso me dejó con 7.917 euros que nunca habría visto si hubiera seguido desempeñando el papel que me asignaron. No había hablado con mis padres. Ellos no lo habían intentado. Jaime me dijo que las cosas en la casa se habían puesto extrañas. Lucía se mudó temporalmente. Papá empezó a cerrar la puerta de su despacho con llave. Mamá quitó todas las fotos familiares que me incluían, como si borrarme pudiera revertir el daño. Contaban la historia a quien quisiera escucharla, que les había robado, les di la espalda a la familia, los traicioné por dinero, pero siempre omitían los detalles. Los años que pagué por todo sin pedir crédito. La casa de vacaciones que me cedieron porque no querían lidiar con los impuestos. El hecho de que se rieron mientras mi hermana me humillaba en el brunch. La gente notó esas omisiones. Volví a ver al tío Carlos en una gasolinera. Me asintió como si intentara no armar un escándalo y dijo: «Escuché que todavía están enfadados. Escuché que todavía estás ganando». No dije nada. Simplemente sonreí y terminé de llenar mi depósito. Él dijo: «La mayoría de nosotros pensamos que hiciste lo correcto. Simplemente no sabíamos cómo decirlo sin hacer que todo explotara». Luego añadió: «Probablemente sea un alivio no ser necesaria ya». Y lo era. Eso era exactamente. No era necesaria. Ya no. Era libre. Y ellos seguían atrapados en una casa llenos de sí mismos. 3 meses después, todo había cambiado. No para ellos, sino para mí. Todavía vivían juntos en esa misma casa desgastada. Lucía se había mudado de nuevo a tiempo completo. Vendió el Audi después de perder 2 pagos más y recibir otro aviso de embargo. Terminó con un Honda de 10 años que pagó en efectivo, probablemente con lo que le quedaba o lo que le rogó a alguien más. Jaime dijo que ella todavía andaba por allí como si mandara en el lugar, dando órdenes, culpando a otras personas por lo injusta que había sido la vida con ella últimamente. Papá rara vez subía allá. Pasaba la mayor parte de sus días en el sótano, pegado a su sillón reclinable con un mando en una mano y una cerveza en la otra. Jaime dejó de bajar por completo. Dijo que era como entrar en un museo de la decepción, lleno de silencio, murmullos bajos y resentimiento que ya ni siquiera intentaba ocultar. Mamá había empezado a reorganizar la casa de nuevo, moviendo muebles, volviendo a etiquetar cosas en la cocina, organizando cajones que nadie usaba. Esa siempre fue su estrategia cuando las cosas se descontrolaban. Fingir tener el control de las cosas pequeñas, mientras las cosas grandes se desmoronaban en silencio en segundo plano. Nunca se pusieron en contacto, ni una sola vez. Sin disculpas, sin mensajes, ni siquiera un insulto en el chat del grupo. Era como si finalmente hubieran aceptado que no volvería. Jaime era el único que seguía atado, e incluso eso estaba flojo. Los visitaba una vez cada pocas semanas, generalmente cuando mamá le enviaba un mensaje de texto sobre algo importante, que siempre era algo como una vieja caja de ropa o una factura aleatoria que no podía descifrar. Nunca se quedaba mucho tiempo. A Jaime le estaba yendo mejor de lo que esperaba, todavía trabajando en ambos empleos, todavía pagándome cada mes, incluso lo subió a 200 euros recientemente. Empezó a llevar comestibles a su apartamento y a cocinar en lugar de comer fuera. Incluso me envió una foto del catálogo de cursos de climatización, con el que estaba apuntando rodeado. Se estaba convirtiendo en su propia persona lenta, tercamente, pero definitivamente. Y yo era libre. No más pagos de última hora, no más llamadas telefónicas a medianoche, no más culpa del domingo, no más fingir que me importaban personas a las que nunca les importó si estaba bien. Mi teléfono solo sonaba cuando alguien con quien elegía hablar me necesitaba. Mi cuenta bancaria se mantenía llena. Mi apartamento estaba en silencio. Mi vida era mía.
No los había perdonado. No había olvidado lo que hicieron, pero ya no necesitaba que lo entendieran. No necesitaba un cierre. Tenía distancia, tenía pruebas, tenía paz.